Bueno, vamos a pasar de forma, digamos, un poco resumida la presentación de la clase de hoy, que corresponde a la clase 24 de las materias Vías de Comunicación 1. Y en particular vamos a ver, vamos a completar de ver algo de obras portuarias, fundamentalmente lo que es el equipamiento portuario o utilaje portuario. Y después vamos a continuar con las vías navegables, viendo algo de diseño de vías navegables en lo que concierne a su ancho y su profundidad y algunas pautas por ejemplo, de curvas. Y después lo que vendría a ser las ayudas a la navegación corresponde a la señalización marítima. Entonces, esto es algo que, bueno, volvemos a repetir este diagrama conceptual, diciendo que una obra portuaria es este plano vertical que vemos acá, que define, ¿sí?, la separación entre el modo tierra y el modo agua, ¿sí?, distintos modos de transporte. Entonces es importante diseñar estructuras para que puedan resistir las acciones que ya vimos anteriormente, que son de atraque, de amarre y de operación. Y vean qué interesante que es esta imagen que está acá, en donde se puede ver, digamos, un buque. Si este es un buque del tipo portacontenedores, que, eh, que pasa por un canal de navegación interior de un puerto, y podemos ver que acá abajo es una terminal de graneles líquidos, ¿sí? Este es un buque del tipo petrolero, ¿sí? Vean que acá tenemos, digamos, el manifold de descarga o de carga de el combustible líquido. Y vean que acá, si podemos ver sobre esta margen, sobre este frente, que corresponde a una terminal de graneles sólidos, ¿sí?, que parecería ser carbón, ¿sí? Entonces, también acá vemos distintas obras portuarias, obras de atraque para estas terminales, y vean qué angosto que es el pasaje entre medios, ¿sí? O podemos decir qué grande que es este buque que pasa por este canal que capaz que queda un poco angosto. Entonces, vamos a ver que en lo que se refiere al utilaje portuario o al equipamiento portuario, solamente nos vamos a limitar al que corresponde a una terminal de contenedores, ¿sí?, o de terminal multipropósitos o de cargas generales, porque existe equipamiento específico para cada terminal portuaria. Entonces, tengan en cuenta que el equipamiento portuario de una terminal de contenedores tiene que estar a la medida del contenedor, ¿sí? Y acá vemos un TEU, ¿sí?, que era la unidad equivalente de un contenedor de 20 pies. Entonces vean que la largura o la longitud son un poquito más de 6 metros, o sea, 20 pies, y después está el contenedor que es doble, de 40 pies o de un FEU, ¿sí?, por su sigla F de 40, en donde mide alrededor de 12 metros de largo. Por lo general, este contenedor de un TEU tiene un poquito menos de 2,50 metros de ancho y también un poquito más de 2,50 metros de alto. Y más o menos transporta unas 33 toneladas de carga. ¿Sí? ¿Una consulta? Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me paran y lo vemos en detalle, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es un repaso del video que ya está en el canal de YouTube. Entonces vean acá que, digamos, el canal de Panamá marcó un hito en lo que es el transporte marítimo, porque, digamos, durante casi cerca de 100 años se podían cruzar sobre el canal buques que eran de capacidad Panamax, es decir, que podían transportar hasta un máximo de 4.500 TEUs, y que hoy en día, con las nuevas esclusas de Panamá,
podemos decir que el buque post-Panamax, ¿sí? El buque que pasa o atraviesa por las nuevas esclusas, puede transportar hasta 12.600 TEUs. Y la clase pasada vimos que existen buques portacontenedores de última generación, que son, por ejemplo, los Maersk Triple E, que puede transportar hasta 18.000 TEUs. Entonces, vamos ahora a lo que vendría a ser una terminal de contenedores y cómo es el esquema de organización. Entonces vean que esto es un layout general. El quay wall vendría a ser la pared del muelle, ¿sí? Esto es el muelle, ¿sí? Y ven que, como bien habíamos dicho, ¿sí? Dentro del muelle tenemos el área operativa y el área de almacenaje, ¿sí? O de almacenamiento, mejor dicho. Eso es lo que es acá de stack, de estoqueo de contenedores marítimos. Obviamente, después existen un montón de cuestiones que están vinculadas a la aduana, a la consolidación o desconsolidación, a las playas fiscales, a oficinas operativas, a los talleres de mantenimiento, a alguna playa de contenedores marítimos, a algún nodo de interconexión con el ferrocarril, por ejemplo, o inclusive acá podemos ver un sitio de atraque para buques tipo feeder o para barcazas, ¿sí? Es decir, para buques de menor porte. Entonces, continuando con el layout general de una playa o de una terminal de contenedores, vemos que acá tenemos el del lado mar, ¿sí? O que es del lado donde tenemos el lado operativo, estos que vendrían a ser los pórticos grúas, ¿sí? Y esto corresponde a la longitud de un sitio de atraque, ¿sí? Ver es atraque en inglés. Y vean que atrás del lado operativo tenemos todas los playas de almacenamiento. Entonces, estas playas de almacenamiento tienen que ser ordenadas de tal manera que sea fácil, ¿sí? La consolidación y desconsolidación de todos los contenedores. Porque hay que tener en cuenta que algunas terminales, de las más importantes o las más grandes, en donde atracan los grandes buques de ultramar de portacontenedores, lo que hacen es, no sé, van de una parte del mundo a una terminal que se denomina tipo hub o terminal centralizadora, descarga todo, ¿sí? O hace la transferencia con los buques de gran porte, y después vienen buques pequeños y se llevan a las terminales tipo feeder o terminales de menor porte, ¿sí? Entonces muchas veces, no siempre pasa de que los contenedores que están en un puerto se quedan en ese país, sino que lo que sucede es que en algunas ocasiones el buque descarga o desconsolida todos los contenedores y después viene un buque más chiquito y se lo lleva a otro país. Entonces es una terminal intermedia. Entonces vamos a ir hablando desde la zona operativa hacia la zona de almacenamiento, cuál es el utilaje, cuál es el equipamiento, ¿sí? Y acá podemos ver en esta imagen una foto de los pórticos grúas, ¿sí? Los pórticos grúas que, que van a tener son los que tienen la mayor eficiencia para poder cargar y descargar contenedores, ¿sí? Entonces vean que cada una de estas grúas va a corresponderse al buque de diseño o a una tipología de buques, ¿sí? Entonces, ¿y esto por qué está dado? Porque, digamos, cada buque por lo general, si acá vemos el Panamax, presenta una manga de 32 metros. Entonces, el brazo del pórtico grúa, si el brazo, tiene que tener por lo menos 32 metros para poder llegar hasta el contenedor que está ubicado en el extremo final, ¿sí? De la manga. Y después tiene que ser trasladado hacia acá, y acá mediante camiones o mediante algún
dispositivo, no sé, robótico, como sucede en el puerto de Rotterdam, llevarlo hacia la zona de almacenamiento. Entonces, no siempre se utilizan pórticos grúas que van a estar, van a desplazarse lateralmente mediante unos rieles, ¿sí? Unos rieles que están acá, ¿sí? Tienen unas vigas carrileras con unos rieles y se conducen, ¿sí? A lo largo de todo, acá vemos todos los rieles que poseen sobre ambas laterales. Entonces, esa es una tipología, que es una grúa fija, pero también algunas terminales tienen algunas grúas tipo móvil, ¿sí? Móviles o con ruedas, ¿sí? Tengan en cuenta que estas grúas, ¿sí? A ver, perdone. Las primeras van a requerir una gran viga carrilera que esté de punta a punta a lo largo del muelle. En cambio, la grúa móvil sí tiene una mayor versatilidad, ¿sí? Es decir, se puede mover independientemente de los rieles, ¿sí? Porque tiene rueditas, ¿sí? Acá no sé si se pueden ver, ruedas, son grúas más económicas, pero que al momento de cargar o descargar un buque presenta un menor rendimiento, ¿sí? Entonces, no siempre es recomendable esta tipología de grúa o la otra, ¿sí? Esta quizás requiere menos infraestructura, pero al momento de cargar o descargar es menos eficiente que un pórtico grúa. Después vamos a ver alguna tablita con algunos rendimientos, ¿sí? Entonces, después pasamos a lo que es el equipo de traslado, ya sean los camiones, con el chasis y remolque, y este es se denomina también araña, ¿sí? Este carretón que es especializado para transportar solamente contenedores. Y este es un camión normal, ¿sí? Después tenemos los equipos de la zona de almacenamiento, ¿sí? Y los equipos móviles tenemos dos grandes tipos. Uno es el cargador lateral, o también llamado range stacker. Y el range stacker lo que hace es, ¿sí? Mediante este brazo que tiene, ¿sí? Levantar o apilar de a un contenedor, ¿sí? Y vean que tiene una determinada cantidad de contenedores apilados, ya sea en horizontal o en vertical, que va a estar dado en función de la longitud de su brazo y de la carga del contenedor, ¿sí? Porque algunos son para apilar contenedores cargados o llenos y otros para apilar contenedores vacíos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estas ruedas presentan una muy gran fricción, un muy gran desgaste en el pavimento portuario, por lo tanto, en la zona de circulación de estos equipos, el paquete del pavimento portuario es distinto, ¿sí? Es distinto, es más grande, acá estamos, en este curso no vemos paquetes de pavimentos portuarios, pero si ustedes van a la página de Puertos del Estado de España, van a ver que existe una ROM, que no recuerdo bien el nombre, que es para el diseño de pavimentos portuarios. Y hay unos ejemplos, y tengan en cuenta que son pavimentos de grandes espesores por las grandes cargas a las cuales está sometido. Después del cargador lateral está el cargador frontal o forklift, o como se lo conoce acá en la Argentina, el SAMPI, ¿sí? Entonces también sirve también para cargas a granel, ¿sí? Como vemos acá, pallets y lo que fuere. Bien, después bueno, acá tenemos cómo se apilan, ¿sí? Playa de contenedores vacíos, playa de contenedores llenos o cargados, playa de contenedores refrigerados, ¿sí? En donde, por ejemplo, los contenedores que transportan congelados tienen que tener una playa de contenedores que tenga, por ejemplo, electricidad para poder alimentarlos eléctricamente para no cortar con la cadena de frío. Eh,
Y a ver, acá vemos, por ejemplo, cómo están posicionados los contenedores o cómo es el acopio lineal. Esto es el straddle carrier, que ahora vamos a ver qué significa, que es una carretilla pórtico que sirve también para colocar en la zona de almacenamiento del muelle todos los contenedores. Y acá vemos distintos acopios, en este caso operación con Rage Stacker. ¿Sí? Bueno, acá vemos la grúa móvil, ¿sí? O de ruedas, y acá empezamos a ver los pórticos, unos pórticos que están en la zona de almacenamiento, ¿sí? El RMG, por ejemplo, que es una grúa apoyada sobre rieles en la zona de almacenamiento y tiene la capacidad para almacenar muchos contenedores apilados, ¿sí? Acá vemos la otra que también se denomina, en vez de RMG, RTG, que también es un pórtico, ¿sí? Que sirve para apilar muchos contenedores en la zona de almacenamiento. Y la RTG se diferencia de la otra en que vean que acá tenemos Rubber, Tire Gantry Crane, que es grúa pórtico con ruedas, ¿sí? De ruedas, con rodaduras. Y acá sí vemos el straddle carrier, que también tiene ruedas. Vean que el straddle carrier puede hacer, eh, puede apilar contenedores en forma lineal, y el RTG o el RMG apila grandes cantidades de contenedores, ¿sí? Es todo equipamiento portuario, ¿sí? Bueno, está un poco desordenado, ¿sí? A ver, después lo voy a ordenar para el año que viene. Acá volvemos a ver una Rage Stacker, en donde vemos cómo es esta zona de acá, que engancha de los extremos el contenedor y lo apila, ¿sí? Esto es muy importante al momento de diseñar la zona de almacenamiento, que de acuerdo al utilaje, ya sea un Rage Stacker o un Strade Carrier o un equipo RTG o RMG, hay que tener distancias de circulación o distancia de maniobrabilidad y de operación de cada equipamiento portuario. Entonces, y también la altura o la cantidad de contenedores apilados va a depender del tipo de equipamiento o del utilaje portuario. Si ahí vemos, por ejemplo, para un straddle carrier, cómo es lineal, vean que hay mucho espacio entre contenedores, ¿sí? Básicamente este espacio ronda 1,40, 1,50. ¿Sí? Este es un layout donde están las distancias mínimas de acopio con straddle carrier. Después acá tenemos el equipo RTG. Estas son dimensiones, ¿sí? Que están dadas en un manual de recomendaciones de Piank, que vean qué interesante, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 contenedores, ¿sí? O 4 contenedores más el espacio para poder maniobrar. Y acá vemos el espacio para poder circular con un camión en el interior del pórtico RTG. Entonces ahí vemos cómo son el layout de acopio y circulación con equipos RTG. Es bastante interesante, digamos, cómo se pueden lograr grandes volúmenes de acopio de contenedores. El RMG es el que tiene rieles. Si acá vemos que estos son los más grandes de todos, los que se pueden llegar a presentar una gran cantidad de contenedores apilados, pero tiene la desventaja que tiene una hora fija, que es la viga carrilera con sus rieles. Ahí vemos para un equipo RMG las distancias y la cantidad de contenedores apilados que puede llegar a ver. Entonces, como bien les decía, acá tenemos, por ejemplo, digamos, el rendimiento operativo, ¿sí? Unas indicaciones de rendimientos operativos de acuerdo a el
el tipo de equipamiento portuario, ¿sí? En donde tenemos el straddle carrier, las grúas pórticos sobre rieles y sobre neumáticos, el cargador frontal y el cargador lateral, y ver cuántos FEUs requiere, o inclusive más o menos cuántos metros cuadrados por cada TEU va a necesitar, ¿sí? En función de los espacios de circulación que recién les decía y de operación, ¿sí? Y acá, esto lo pueden descargar de Piank o se los puedo mandar también. Vemos que hay un montón de reportes. Piank tiene un montón de grupos de investigación que casi todos los años elabora 4 o 5 reportes y son interesantes, como ser este, que es principios de diseño para terminales de contenedores marítimos medias y pequeñas, ¿sí? Entonces tiene un montón de gráficos, estos los extraje de ahí, y están bastante interesantes porque inclusive determina según, digamos, la cantidad de TEUs que se mueve en ese puerto, bueno, por año, da una recomendación de, bueno, cuál equipamiento portuario utilizar, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta y que muchas veces, más allá de las recomendaciones, bueno, hay estudios de mercado, digamos, cada terminal va, estudios de inversión, digamos, en donde tengan en cuenta que estas grúas son grúas importantes, ¿sí? Y que muchas veces las terminales, bueno, para mejorar su rendimiento, va o incrementando la cantidad de equipamiento portuario o va aumentando el porte de ese equipamiento. Y que eso va a estar dado según distintos factores, ¿sí? Como le decía, la cantidad la capacidad mínima, máxima que tiene el puerto, la estacionalidad que tiene la carga, o cuál es, digamos, cuánto es el tiempo que va a tener en la zona de almacenamiento o en la zona operativa. Va a depender de que si esa carga ingresa al puerto con un buque de gran porte y después se va del puerto con un buque de pequeño porte, o directamente esa carga se va al interior del país, o lo que fuere. Y bueno, son todas esas cuestiones que uno necesita para poder determinar, bueno, cuál es el equipamiento portuario más adecuado. Y obviamente, en función del equipamiento, tengan en cuenta que las acciones operativas van a depender de la tipología de equipos que tenga el puerto. Bueno, hay que diseñar la infraestructura para que soporte esas acciones operativas. Y muchas veces lo digo esto porque si se diseña, por ejemplo, para el pavimento portuario, para que tenga este sentido de circulación, bueno, tengan en cuenta que el contenedor apilado es una carga estática, ¿sí? Que no va a tener, que seguramente va a ser fácil determinar, digamos, su carga, ¿sí? Su acción sobre el pavimento, pero los neumáticos, los rieles, los camiones van a ser cargas dinámicas. Entonces, no es lo mismo que estén en un sentido a que estén en el otro sentido, porque eso va a hacer que el pavimento portuario tenga distintas solicitaciones. Y, por ejemplo, los Rage Stacker, que se mueven así, eh, que con la carga empiezan a girar, generan esfuerzos torsionales en los pavimentos muy grandes que realmente revientan el pavimento portuario, y que muchas veces lo que se hace es en la zona de circulación de estas maquinarias se diseña una tipología de pavimento distinta a la zona en donde va a estar apilado el contenedor, ¿sí? Entonces, me vuelvo para atrás. Bien, después de hablar un poquito de equipamiento,
Esto se lo paso a este reporte del PIAC, el 135 del 2014, así después lo lean. Vamos a ver un poco de las dársenas, ¿sí? Eh, cómo se determina la dimensión de alguna de ellas. A ver, esperen que acá hay mucho texto. Tenemos configuración general de puerto, donde tenemos áreas de flotación y muelles. En tema de acceso, de entrada y salida de buques a las dársenas. La longitud de los muelles va a depender de la tipología de buque y también va a depender la cantidad de muelles, va a depender de la cantidad de buques que ingresan a ese puerto. Después es muy importante que el puerto esté en un recinto de aguas tranquilas, por lo tanto los niveles de agitación del agua tienen que ser controlados, ¿sí? Mediante obras de abrigo, que es algo que vamos a ver la clase que viene. Y es muy importante que las corrientes transversales que van a mover al buque también sean bajas. Los vientos van a afectar al buque porque va a generar movimientos en el mismo, del buque amarrado, y también va a generar, va a afectar a la operación de las grúas. ¿Sí? Tengan en cuenta que estas grúas son bastante grandes, por lo tanto la acción del viento que se maneja mediante cables puede hacer que se muevan los contenedores cuando se están cargando o descargando. Entonces, cuando se superan determinados límites operativos de velocidades de viento, por ejemplo, se suspende la transferencia de carga. Bueno, acá hay cuestiones ambientales que seguramente en el video está bien explicado. Y acá hay esto los traje de la ROM 3.1 del 99. Por ejemplo, ¿sí? Cómo determinar la longitud de un muelle en función de la eslora del buque y en función de una separación entre buques que va a depender según la eslora total, ¿sí? Vean que para más de 300 metros de eslora, recomiendo un 10% de separación, ¿sí? 30 metros entre buque y buque, y así vean que estamos en el entorno del 10%, ¿sí? O sea que 1.1 es la eslora es igual a la longitud del muelle. Bien, después de hablar del utilaje portuario, pasamos a las vías navegables. Y ahora vamos a ver cómo algunas pautas generales del diseño o el anteproyecto de un canal de navegación. Acá podemos ver que el canal de navegación también puede presentar curvas y contracurvas, tramos rectos, ensanchamiento en las curvas, ¿sí? Acá vemos que para tener una determinada profundidad se tiene que dragar, ¿sí? Y acá vamos a ver que hay distintos factores que van a determinar esas profundidades de las áreas de navegación, al igual que los anchos de los canales, y que toda vía navegable, digamos, tiene un mejor rendimiento, una mejor performance cuando se realiza el mantenimiento de la misma. Es decir, que tenga el dragado de mantenimiento, un dragado permanente, y que las ayudas a la navegación, ¿sí? Estén funcionando. Ahora vamos a ver que las ayudas a la navegación no solamente se van a diferenciar por una tipología de color, o una tipología o forma o color, sino que también de noche van a tener, digamos, los faroles, o van a tener luces que van a tener una cierta intermitencia que va a estar en función de, no sé, del venir del canal que se esté marcando. Entonces, todo proyecto de vía navegable arranca con el estudio de las características físicas. Entonces, es de suma importancia tener en cuenta la batimetría, es decir,
el relevamiento del lecho marítimo. Y tengan en cuenta que el relevamiento del lecho marítimo se hace a través de un método indirecto, es decir, desde un buque que tiene un sonar y que mediante, digamos, esa onda acústica que rebota en el fondo, determina de forma indirecta la profundidad a la que está. Después los niveles son muy importantes porque van a haber variaciones de los niveles de las aguas que van a depender de las mareas, y vamos a ver que tenemos mareas del tipo astronómica, es decir, que depende de el movimiento aparente de los astros respecto de la Tierra, y las mareas meteorológicas, que va a depender de digamos, la generación de oleaje o de mareas por acción del viento. Después tenemos las ondas de periodo corto, como son las olas, que esto vamos a ver la clase que viene. Y después, bueno, siempre las velocidades de corriente van a afectar a la navegación del buque, y al igual que la sedimentología, es decir, el estudio geotécnico, geológico del lecho marino, va a servir para poder definir qué tipo de draga voy a utilizar para hacer el dragado de apertura, o qué tipo de draga voy a utilizar para hacer el dragado de mantenimiento. Es decir, que el estudio de la sedimentología, es decir, del movimiento de los sedimentos del lecho marino, van a hacer que requiera una mayor o menor cantidad de campañas de dragado. Así que geotécnico, después cuestiones medioambientales, son sumamente importantes. Y después hay algunas cuestiones que ahora vamos a ver, lo que es la ventana de marea, ¿sí? El buque, por lo general, aprovecha la ventana de marea para ingresar con mayor carga a los puertos. Bien, con la batimetría no me voy a detener mucho a lo que es, sino que lo voy a dejar para que lo vean ustedes. Ahí vemos algunos ejemplos de batimetría, ¿sí? Esta es una batimetría de, a ver, Puerto de Buenos Aires, no, Puerto de la Plata, a ver. Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires, ¿sí? Vean que estas son las curvas de nivel que se denominan isobatas, ¿sí? De igual profundidad. Y ahí vemos todos estos puntitos corresponden a cotas. A esas cotas corresponden a las batimetrías, ¿sí? Entonces vean que acá vemos que esta es una batimetría del río Paraná. Obviamente está exagerada en la escala, pero vean que presenta distintas profundidades. Y que muchas veces esto es lo que hay que dragar para poder tener, de acuerdo a un plano de referencia, una profundidad adecuada, con un cierto margen de seguridad o con un cierto revancha bajo quilla neta, ¿sí? Que ahora vamos a ver lo que es. Entonces, niveles de agua, vean que acá los niveles de agua del río Paraná no va a depender de la marea astronómica, sino que va a depender del régimen hidrológico del río, ¿sí? Es un río, digamos, que tiene una cuenca de aporte y un montón de cursos de agua tributarios que van a generar una variación del nivel de las aguas de acuerdo al régimen hidrológico. Bueno, las mareas, es importante aprovechar este concepto que es el tidal windows, que es la ventana de marea, y a ver si está más acá. Esto, si ustedes vieron el video, a los chicos les costó un poco interpretarlo, pero si lo miran con atención, como bien les decía, la marea hace que, vean que a las 8 de la mañana, la marea presenta la marea alta, ¿sí? Que es lo que pasa en la playa, ¿sí? Que en la playa, más acá tenemos mareas que son
con dos pleamar y dos bajamar a lo largo del día. Entonces vean que se aprovecha la pleamar, es decir, la altura de marea mayor, para poder acceder a un puerto o atravesar un canal de navegación que presenta una cierta extensión. Y vean que acá se está aprovechando la ventana de marea, ¿sí? A las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Y para ingresar al, con el buque cargado, para ingresar a la zona portuaria, ¿sí? Vean que estamos desde el lado mar, ¿sí? Pasando por el canal de navegación hasta el interior del puerto. El buque siempre tuvo una profundidad que le permitió atravesar el canal de navegación cargado aprovechando la ventana de marea, ¿sí? Esta ventana de marea, que capaz que esa ventana dura 4 horas, 5 horas, 6 horas, y que les permite navegar a lo largo del canal de navegación y llegar a la zona de puertos, ¿sí? Vean acá que para salir de la zona portuaria, ¿sí? Tiene que aplicar la ventana de marea inversa, ¿sí? Vean que viene, va subiendo y va aprovechando el buque cargado esta ventana de marea. Acá en Buenos Aires, la ventana de marea es por lo general de 1 metro, así que tengan en cuenta que 1 metro equivale a 3 pies más o menos, un poquito más de 3 pies, y que bueno, puede llegar a ser importante, ¿sí? Es una cierta cantidad de teus que se adicionan a la carga, ¿sí? Y, por ejemplo, en Bahía Blanca estamos hablando de una ventana de marea o Necochea, que es de 2 metros, y en el sur del país, en Ushuaia, puede llegar a tener hasta 6 metros la ventana de marea. Entonces vean que es algo interesante. Bueno, acá son factores de una vía navegable, se lo dejo para que lo lean. Es muy importante. Acá hay unas recomendaciones de trazado. No hay que por lo general tener trazados rectilíneos, no hay que generar zigzagueos o curvas seguidos de contracurvas. Por lo general, la vía navegable debe estar orientada de tal manera que no tenga corrientes transversales que perjudiquen la navegación, al igual que debe evitarse generarse un canal de navegación en zonas donde existen depósitos de sedimentos, porque se van a incrementar los costos de dragado de mantenimiento. Después, el tema de los temporales también es importante, ¿sí? De que, por lo general, cuando el buque presenta temporal o oleaje o corrientes que sean de costado, van a perjudicar la navegación del buque. Entonces, en la medida de lo posible, ¿sí? El buque tiene que estar paralelo a la línea esta de temporales. Bueno, acá hay todas cuestiones vinculadas a paso por puentes, ¿sí? Por lo menos tiene que haber una distancia mínima de ancho de canal de navegación de 5 esloras. Y así hay cuestiones que, bueno, hay mucho texto, lo voy a sacar para el año que viene, tanto texto no me gusta. Bueno, pasamos a esto que vimos hoy al principio de la clase, en donde ustedes van a tener distintas recomendaciones, distintos manuales que se denominan guidelines, ¿sí? Que son de diseño de canales de aproximación a puertos, ¿sí? De canales de navegación, ¿sí? Y ven que acá tenemos configuración marítima del puerto, ¿sí? De canales de acceso y demás. Entonces, acá les explico un poco cómo es el PIANC, ¿sí? El PIANC, el Working Group del 30, el reporte del 30, en donde ven que el buque, este es el canal de navegación, el buque a lo largo de su navegación, vean que va a tener una forma que es zigzagueante, ¿sí? No es totalmente rectilíneo, digamos, el vector posición del buque, ¿sí? Sino que va a tener una forma zigzagueante y eso hace que el ancho de maniobrabilidad básica, que es esto que está acá,
sea más grande porque tiene que poder determinar este zigzagueo que puede llegar a tener un buque. Y vean que acá tenemos tres condiciones distintas de canales. Una condición que es sin restricciones laterales, una que es con canales semi-restringidos, y otro es el canal que es totalmente restringido, ¿sí? Entonces, acá mezclo un poco, esto es del PIAC, y esto que está acá es del ROM 3.1 del 99. Vean que acá determinan la anchura, ¿sí?, nominal de la vía de navegación, y de ahí en adelante aparece lo que vendría a ser los taludes dragados, ¿sí? Entonces, vean que nunca se tiene en cuenta el buque paralelo, sino que hay un cierto ángulo de deriva, ¿sí?, debido a que las acciones medioambientales transversales van a hacer que el buque se mueva en forma zigzagueante. Estas acciones medioambientales son el viento, el oleaje y las corrientes transversales. Y bueno, acá tenemos el ejemplo para un canal de navegación para dos buques, ¿sí? Entonces, vean que tenemos el criterio de la ROM, el criterio del PIAN, y acá les paso otro criterio, ¿sí? Otro criterio que este es el de el manual de ingeniería de costas del CEN, que antes se llamaba, tenía otro nombre, ahí no me acuerdo, el Shore Protection Manual, ¿sí? Era el anterior manual. Uy, perdón, Bien, entonces el Shore Protection Manual, que después se hizo una versión actualizada, que es el SEM, que es un manual de los ingenieros marítimos de los Estados Unidos, y tiene un montón de manuales, un montón de recomendaciones, un manual de referencia. Acá vean que también es una situación que es simplificada, en donde dice, bueno, según la sección transversal del canal, el shallow, el canal o el trench, acá tenemos el shallow water, es el canal sin restricciones laterales. Después tenemos el que presenta taludes a media máquina, y después el trench es en trinchera. Vean que acá tenemos, de acuerdo a la velocidad máxima de las corrientes, y de acuerdo, acá vean que acá lo que dice es, de acuerdo a las ayudas a la navegación, a buenas ayudas a la navegación y a medianas o regulares ayudas a la navegación, dice, bueno, el ancho va a corresponderse a este factor que va a multiplicar, ¿sí?, al B. El B es el vean, que es el calado, ¿sí? Entonces, este es un criterio, ¿sí?, que es totalmente distinto a los anteriores, que dice, bueno, si hay muchas corrientes, si hay malas ayudas a la navegación, o pocas, o deficientes, y hay mucha corriente transversal, vean que acá tenemos de 1,5 a 3 nudos, ¿sí? 3 nudos, que más o menos es 1,5 metros por segundo. Hay que tener un ancho que sea igual a, no sé, 5 veces la manga. Si tenemos un buque Panamax, que habíamos visto que es de 32 metros de ancho, o de manga, mejor dicho, 3 por 5, bueno, ya estamos hablando de 150 metros de ancho de canal de navegación, ¿sí?, de acuerdo a el criterio del SEM. Bueno, en curvas, acá le dejo las configuraciones, pero esto está más detallado en la RON 3.1 del 99. Se lo dejo como tarea para el hogar, para que lo miren. Acá tengo cómo se hace el sobreancho en curva,
porque el buque, ¿sí? El buque va a tener una forma, no va a girar así como si fuese un camión, y que, al igual que en una carretera, ¿sí? Tenemos un sobreancho. ¿Sí? Voy a volver atrás a una imagen a ver cuál era, esta de acá. Vean esta, como el buque se tiene que empezar a mover, o empezar a girar, ¿sí? De tal manera de agarrar la curva. Y esto genera un sobreancho en la zona de curva que tiene que traducirse en un sobreancho en el canal de la vía de navegación, o el canal navegable. Bueno, a ver, seguimos con esto. Bien, antes de pasar a la profundidad, a ver, no sé si tienen alguna duda. A ver, aguarden un segundo. Bueno, antes de pasar a la profundidad, les quiero mostrar esta planillita. Y no sé si pueden ver todos. ¿Se ve el Excel? Sí, se ve. Bueno, a ver. Bueno, vean lo siguiente. Acá es un ejemplito de cálculo del ancho de un canal de navegación de acuerdo al Working Group 30, al PIANC. Y vean que acá tenemos las dimensiones de un buque que está dado por esta planilla. ¿Viste? Vean que es un Container Ships Panamax, es decir, un buque portacontenedores del tipo Panamax. Y tenemos el DWT, el desplazamiento en toneladas, la eslora total, la eslora entre perpendiculares. ¿Recuerdan la diferencia entre eslora total y eslora entre perpendiculares? ¿O no? ¿Sí, no? Bueno, por las dudas se lo digo. Sí, sí. Vendría a ser la eslora medida en el plano del agua, ¿sí? En la superficie del agua, la eslora entre perpendiculares, y la eslora total es porque, digamos, arriba, en el casco que está emergido, vamos a tener una mayor largura o mayor eslora. El bin es la manga, el drop es el calado, y el coeficiente de bloque, vean que este coeficiente de bloque está en 0,64. Entonces, con eso podemos decir la eslora total, la eslora entre perpendiculares, la manga, calado, puntal, franco gordo, el DWT y el desplazamiento. Entonces, a ver, esto mejor vamos a acá, ¿sí? Al canal de navegación. ¿Sí? Vean que acá tenemos el nivel de las aguas, nivel de referencias, el fondo de canal y los taludes. ¿Sí? Los taludes que tienen que haber, es decir, respetando este ancho mínimo. ¿Sí? Entonces vean lo siguiente, para un canal de navegación, el ancho, según el Working Group 30, es igual al ancho de maniobrabilidad básica, más la sumatoria de sobreanchos adicionales, más un sobreancho debido al resguardo de margen beril rojo. Esto tiene que ver con un resguardo para colocar la ayuda a la navegación, la boya, la señalización, y un ancho de resguardo para el beril verde. ¿Sí? Rojo y verde, después vamos a ver que son los colores que sirven para delimitar el beril o el costado lateral izquierdo o derecho del canal. ¿Sí? Entonces vean lo siguiente. El ancho de maniobrabilidad básica va a depender de qué? De la maniobrabilidad del buque. Y si ustedes leen el reporte del Working Group 30 del PIAC, van a ver que esto va a depender que si el buque presenta una buena capacidad de gobierno y maniobrabilidad
Esto va a depender de las características de la hélice, del timón, de que si tiene o no bow thruster, es decir, hélices transversales, y de otras cuestiones que tienen que ver con la forma hidrodinámica del buque, ¿sí? Entonces, si es buena, mala o moderada, veamos que el ancho de maniobrabilidad se multiplica, es igual a 1.3, 1.5, 1.8 por la manga, ¿sí? Entonces acá tenemos un ancho de maniobrabilidad básica, y después tenemos los anchos adicionales, ¿sí? Vean que de acuerdo a la velocidad de la embarcación, ¿sí? En nudos puede ser baja, moderada o media, o rápida, perdón. De acuerdo a los vientos predominantes, hay que ir a esta tabla y determinar el sobreancho debido a los vientos, corrientes cruzadas, el sobreancho debido a las corrientes, corrientes longitudinales, vemos ahí cuánto da el sobreancho, altura de ola significativa, si es en función de cuánto es esa altura del buque y cuál es su relación con la eslora. Ahí vamos a ver que sumamos, y de acuerdo a las ayudas de la navegación sumamos lo siguiente, ¿sí? Así, continuamos de acuerdo a otros parámetros, ¿sí? Peligrosidad de la carga también, vean que esto es interesante. Si es muy alta la peligrosidad, y cuando hablamos de peligrosidad alta podemos decir que es un buque que transporta gas licuado de petróleo, por ejemplo, entonces se aumenta el, digamos, el sobreancho adicional, de acuerdo a si tenemos un fondo rocoso o no, ¿sí? O taludes suaves o empinado. Y acá tenemos el resumen, vean que cómo es el resumen del ancho básico, más los anchos adicionales, más el ancho por resguardo de márgenes, y ahí tenemos un ancho total, ¿sí? Entonces, si ustedes siguen las recomendaciones de PIAN, de Working Group 30, van a poder determinar el ancho, ¿sí? El anteproyecto de un ancho, de un canal, de una vía de navegación. Es bastante sencillo la metodología porque está lleno de estos cuadros y hay que ir siguiendo la línea, ¿sí? Entonces, bien, después de hablar del ancho, bueno, les dejo para tarea para el hogar que traten de ustedes de ver si pueden realizarse una planillita, algo como para poder determinar el ancho de un canal navegable. Bien, y ahora pasamos a la profundidad, ¿sí? Como bien les dije hace un rato, acá tenemos dos recomendaciones, ROM y PIANC. En términos generales, mantienen criterios parecidos, aunque la ROM tiene cuestiones como ser o factores vinculados con el nivel de las aguas, mareas y, eh, y niveles de aguas debido al oleaje u otra cosa. Acá tenemos cuestiones vinculadas con el buque, ¿sí? Que son todas estas que están acá y que ahora vamos a ver algunas generales, y los factores relacionados con el fondo, ¿sí? En donde el fondo es irregular, la batimetría va a tener una cierta imprecisión, va a existir un cierto sedimento que va a moverse en el lecho marino y que va a hacer que, digamos, el nivel de fondo no corresponda con el nivel, digamos, es decir, que haya un cierto margen de seguridad entre el fondo real y el fondo definido por la autoridad del canal navegable, ¿sí? Ahí vemos el canal, el nivel de canal autorizado por la autoridad competente, ¿sí? A ver, aguárdame un segundo, por favor. Bien, ahí volví. Entonces, lo importante es que ustedes acá
bueno, obviamente en los buques no se nota, pero acá está lo que se denomina la quilla, ¿sí? Que vendría a corresponderse con la columna vertebral del buque, ¿sí? Y que, por ejemplo, los antiguos buques, los antiguos barcos, tenían la quilla más pronunciada, ¿sí? Más así. A ver si se ve. ¿Sí? La quilla es un invento de los vikingos. Por eso los vikingos fueron grandes navegantes. Porque la quilla, ¿sí? Al igual que con las cuadernas, formaban la estructura principal del buque. Entonces hoy en día existe la quilla, pero está adentro, existen las cuadernas, pero están adentro, y bueno, de afuera parece como si fuese todo homogéneo. Pero desde acá, el underkill es la quilla, que el clearance es la revancha bajo quilla, ¿sí? Que tiene que tener un canal, ¿sí? De navegación que puede ser un pie o 2 pies. Un pie equivale a 30 centímetros, ¿sí? Y que si el fondo es un fondo blando, puede ser menor, y si el fondo es rocoso, puede dañar el casco del buque, y eso hace que se tenga un mayor resguardo, una mayor revancha, ¿sí? Un mayor margen de seguridad. Entonces, acá, bueno, les explico lo que es la revancha bajo quilla, ¿sí? Que se denomina underkill clearance, es la distancia entre el casco del barco y el lecho del canal, y va a depender de algunos factores como ser relacionado con el buque, el fondo del canal y los niveles de las aguas. Respecto al nivel de referencia, eso es algo difícil, ¿sí? Que es donde decís, bueno, ¿qué tomo como nivel de referencia? ¿Sí? Después vamos a ver la clase que viene, la clase de mareas, que, por ejemplo, se toma como nivel en una zona marítima la baja mar más baja o sea, la baja mar que tiene una recurrencia de una cierta cantidad de años. Es decir, que se toma un nivel, digamos, que tenga un cierto también, una cierta recurrencia, ¿sí? Una cierta frecuencia, y va a depender, ¿sí? Esto es algo que hay que tener en cuenta, que al momento de navegar hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden afectar el nivel y puede haber falta de precisión de ese nivel de referencia. El fondo nominal, como bien vuelvo a repetir, hay algunos factores como ser imprecisiones en las batimetrías, las tolerancias del dragado y alguna reserva para sedimentación que hay que tenerlo. Y acá tenemos la diferencia entre revancha bajo quilla bruta y revancha bajo quilla neta. Entonces, vean cuáles son las diferencias entre unas y otras, ¿sí? Y acá tenemos algunas cuestiones como ser el calado estático que habíamos visto lo que era, y después está lo que es el squat. El squat, que se denomina trim dinámico, vendría a ser la inclinación a lo largo de la eslora del buque cuando está en movimiento, ¿sí? Y esto viene dado por... el squat se explica por el efecto Bernoulli que genera el movimiento de las aguas debajo del casco del buque, ¿sí? Aumentan la velocidad producto de que disminuye la sección. Entonces, este aumento de la velocidad hace que el nivel de las aguas se baje, ¿sí? En la zona en donde el buque esté navegando, ¿sí? Y este hundimiento, ¿sí? Producido por el movimiento del buque a una cierta velocidad, es importante, ¿sí?
Y es tan importante que muchas veces, para que el squat no sea tan grande, el buque tiene que navegar a muy bajas velocidades. Bien, acá se ve una relación profundidad-calado, que muchas veces uno a priori, según el tipo de fondo, puede decir, bueno, la profundidad H sobre T o profundidad calado puede ser 1.1 o 1.3, ¿sí? Y esto va a depender de que si estamos en una zona de aguas calmas o de aguas con mucho oleaje. Y bueno, acá se pueden ver cómo es la entrada y salida de puertos, ¿sí? Donde se puede apreciar que el espejo de aguas tranquilas, esto que está acá es Puerto Mar del Plata, ¿sí? Y esto que está acá es Puerto Quequén. Vean cómo es el oleaje exterior a la escollera. Y acá vean cómo es el recinto de aguas tranquilas en el interior del puerto. Bueno, esto hay mucho texto, está explicado en el video. Bueno, acá hay esto está extraído de la RON 3.1 del 99. Algunos círculos de maniobra que tiene que tener para que el buque pueda ingresar a cada sitio de atraque y poder salir y entrar del puerto. Si vean que acá como es la bocana del puerto, cómo tiene que tener un círculo de maniobra, que este círculo de maniobra va a depender de la profundidad de las aguas y puede variar entre 8 y 10 eslones. Si vean que es importante. Tengan en cuenta que si usted tiene un buque de 200 metros, 10 esloras son 2000 metros. Ahí vean cómo entra el buque a cada sitio de atraque, ¿sí? Ahí vemos también algunas cuestiones vinculadas a también los círculos de maniobra, que acá son menores, pero rondan, vean que son 5 esloras y demás, y de acuerdo a la profundidad del canal. Bien, por último está todo lo que es las ayudas a la navegación o el sistema de balizamiento marítimo, en donde acá está IALA. IALA es también una agencia internacional que se encarga de las ayudas a la navegación, ¿sí? Este es el manual de IALA, es el que se utiliza para balizar los canales de navegación y los puertos. Y bueno, acá hay algunas cuestiones como son las marcas laterales, las marcas cardinales. Las marcas laterales van a ser las laterales de cada canal, el beril rojo, el beril verde, y después las marcas cardinales van a corresponder a las orientaciones norte, sur, este y oeste. Y después tiene marcas especiales, que ahora vamos a ver. Vamos a ser la de peligro aislado, aguas seguras, peligros nuevos y demás. ¿Sí? Acá vemos por ejemplo, de que la convención de balizamiento según el IALA es a nivel mundial, ¿sí? Porque tengan en cuenta que los buques pueden recorrer todos los puertos del mundo. Entonces, al momento de ingresar a un canal de acceso, ¿sí? A un lugar de aguas restringidas, tienen que tener un balizamiento. Entonces vean que acá tenemos, por ejemplo, que el sistema de balizamiento IALA tiene dos zonas, la zona A y la zona B, que son o dos regiones que están los distintos países que respetan cada una de esas regiones. Entonces, vamos a ver algunas marcas, ¿sí? Por lo general, las características que identifican cada marca o cada ayuda a la navegación es de día y de noche. De día va a ser por el color, por la forma, la marca de tope y si tiene o no iluminación. Después de noche va a ser por el color y el ritmo de la iluminación, que tenga esa boya, ¿sí? Esa señalización. Y después hay que tener en cuenta que las ayudas a la navegación
podemos tener radares o sistemas electrónicos o sistemas que tengan GPS. ¿Sí? Hoy en día una boya tiene un GPS que se le puede ver a través del sistema GPS. Ahí vemos algunas formas y ahora vamos a ver, por ejemplo, vean que las marcas de babor o las marcas de estribor, ¿sí? En el sentido de, digamos, de popa a proa, la izquierda es el babor, la derecha es el estribor, y vean que a babor, en el sentido convencional de balizamiento, tenemos las marcas laterales rojas y las marcas laterales verdes. Las rojas también son tipo cúbicas o con una marca de tope que es cuadrada o un cilindro rojo. Y acá vemos que son triangulares o acá tenemos la marca de tope, un triángulo. ¿Sí? En la otra región es al revés. Y después tenemos las marcas cardinales. ¿Sí? Las marcas cardinales, vean que los dos triángulos hacia arriba marcan el norte, los dos triángulos hacia abajo marcan el sur, este y oeste. Una regla mnemotécnica es la siguiente. Para este y oeste vean que acá se puede poner la letra E, y acá se puede poner, bueno, más o menos la letra W. Esto sirve para poder identificar las marcas laterales o que se marcan algún punto de interés que está al oeste, o está al este, o está al norte, o está al sur. Peligro aislado, rojo y negro, dos esferas o dos círculos como marca de tope. Y vean acá, estos son el ritmo de la iluminación, ¿sí? El ritmo de la iluminación que marca de noche, ¿sí? De acuerdo al ritmo de la iluminación, según los grupos de destellos o el tiempo en que está cada destello, uno puede identificar el navegante a qué marca o a qué tipo de boya pertenece. Aguas seguras, vean que esta es una boya blanca y roja, ¿sí? Esta es la boya de River, les suelo decir. Y después tenemos la de peligros nuevos, la boya de Boca, ¿sí? Entonces, esto es algo internacional, en donde pueden apreciar distintas boyas. Bueno, acá después les voy a pasar el manualcito para que lo lean y vean las distintas marcas que pueden llegar a ver, ¿sí? Otras marcas son enfilaciones, como esta que está acá, marcas de luces, los faros y las balizas, ¿sí? Y también hay buques que son tipo faros, y esto es algo también interesante, que un buque, como ser el pontón de recalada, que es el buque que está en el inicio de los canales de acceso del Río de la Plata, es un buque faro, así de grande. Así que bueno, acá vean después, digamos, cómo está señalizado. Esto lo van a retomar algo en el trabajo práctico, y con eso cerramos de forma resumida la teoría que está en el video de YouTube, está explicado. Tengan en cuenta que son 8:35, que estuvimos acá 1 hora y media, 1 hora y cuarto. En el video de YouTube capaz que sean 3 horas o 2 horas y media. Así que yo les recomiendo que utilicen los videos del año pasado, y bueno, cualquier duda, aprovechamos ahora esta parte de la clase que nos queda para consultar dudas de la teoría o también para consultar dudas de las prácticas.